entonces, ¿cuál fue su mayor motivación para especializarse en la cardiología? Pues inicialmente fue la prevalencia de enfermedad cardiovascular en todo el mundo, y eso pensé que me permitiría no solo una grandes oportunidades de trabajo, sino también grandes oportunidades en investigación y en dedicación a una enfermedad que era un problema global, un problema universal. En resumen, una oportunidad de especializarme en cardiología era una oportunidad, primero, dedicarme a un gran problema global en el cual podría existir la oportunidad de hacer avances y digamos que de dedicarme a tratar a una mayor población. ¿Qué estudio necesita un bachiller para ser cardiólogo y más o menos cuánto tiempo dura el proceso? En Colombia, una vez que termine la formación secundaria, es decir, el bachillerato, ingresa a una facultad de medicina en el cual se deben desarrollar 10 semestres de medicina. Después se hace un año de internado. Después de ese año de internado se recibe el título de médico y cirujano. Después debe desarrollar un rural, que es un año de práctica, de práctica social, y después sí puede acceder a presentarse a una facultad de medicina en el cual exista el posgrado. En Colombia se deben hacer, una vez terminados los 7 años que ya mencioné, 3 años de medicina interna y posteriormente hacer 2 años de cardiología. Además, si se quiere hacer una subespecialidad, o lo que se llama ahora un fellow de cardiología, es decir, hemodinamia, una subespecialización en hemodinamia o en electrofisiología, se deben realizar por lo menos 2 años más. Al final, para que una persona pueda trabajar como cardiólogo clínico, deben pasar 7 años de formación en universidad y 5 años que consta de 3 de medicina interna y 2 de cardiología clínica. ¿Qué opina acerca del sistema actual en la salud colombiana? El sistema actual cómo funciona la medicina en Colombia es bueno en cuanto a cobertura, porque tiene una cobertura muy amplia. El 97% de la población colombiana está incluida o está involucrada o está incluida o está dentro de un sistema de salud. Lo que no se ha logrado es que esa cobertura se traduzca en una atención eficiente, una atención médica eficiente. ¿Eso qué significa? Que aunque pertenece a una EPS, el acceso a al tratamiento y a la curación o alivio de su enfermedad, pues no tiene esa cobertura tan alta como la del 98%. Sin embargo, se han tenido avances tanto como en disminución de la prevalencia de enfermedades infecciosas que antes provocaban altos costos y muerte, disminución y sobre todo un beneficio en los años de vida o los años de sobrevida. En los últimos 25 años en Colombia la sobrevida se logró aumentar en 10 años y pasó de 70 años a 80 años. ¿Cómo fue el entorno en su infancia y adolescencia en cuanto a la prevención de enfermedades cardíacas y al tratamiento de las mismas? Pues hablando de la infancia o de la primera infancia,
tenemos que en 1970 la prevención de la enfermedad cardiovascular era realmente muy pocas. Escasamente se conocían 2 o 3 factores de riesgo como importantes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Ahora se conocen muchos factores de riesgo más que se pueden intervenir. Pero lo que sobre todo ha cambiado desde ese entonces, desde los años 70 o 80, a la actualidad es la disminución de la mortalidad en el síndrome coronario agudo, es decir, en el infarto. En el año 70 la mortalidad por un infarto era alrededor del 30%. La mortalidad actual de un infarto agudo del miocardio es alrededor del 2 al 3%. Entonces, aunque ha habido mejoría en la prevención de la enfermedad cardiovascular, los mayores logros se han obtenido en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias. Que pare un rato.